Hola, somos Yu y Patti. Juntas hacemos Entre Carajillos y Chascarrillos, un podcast con buena onda en donde compartimos experiencias, reflexiones y profundizamos en algunos temas de la vida, siempre procurando algo de diversión. Te damos la bienvenida a esta que gracias a ti es la 4ª temporada. Bienvenidos una vez más a Entre Carajillos y Chascarrillos, el podcast de Patti y Yu. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema, pues de cierta manera a todos nos ha tocado el corazón, el alma, nuestro ser, porque tiene que ver con la resiliencia y con esos procesos que a veces los vemos como muy oscuros y de repente no sabemos cómo salir de ellos. Pues bienvenida, Patti, ¿cómo estás? Hola Yu, muchas gracias. Contenta con este tema que creo que tiene mucha tela de dónde cortar y como bien dices, creo que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida necesitamos esa resiliencia y esa fortaleza interior para poder superar determinadas circunstancias. Así que pues empecemos con este tema. Yo me acuerdo mucho de esa palabrilla porque estaba un día en terapia. Bueno, yo amo las terapias. Me Todos acuerdo que deberíamos llamarlas terapia. sí, debería de ser canasta básica, así como, ¿qué será el producto básico? Pues el aceite, ¿no? Para cocinar, no sé nada de No, cocinar. el aceite no. ¿No? Es que no sé nada para cocinar. ¿Con qué cocinas, Pati? Pues, No, digo, sí cocino, pero creo que si no tienes aceite y si tienes ah, otra cosa, pero sí, tienes la, razón. la que no sabe Creo que sí cocinar se debe ser parte manifestó. de la canasta básica. Recuerdo que estaba en terapia, le empecé a contar, ni siquiera sé en qué episodio de la temporada le conté, pero recuerdo que me dijo que tenía resiliencia, ¿no? Yo era un término que no había escuchado. Y entonces ella me explicaba que justamente es como esta entereza que a veces tienen las personas a adaptarse a adversidades, esta capacidad que tienen de, pues de ver el lado positivo y no quedarse como en el rollo de víctima. Pero más allá del concepto, de repente me empecé como a entrar más. Di con un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y más allá de la historia que narra, que tiene que ver con lo que pasó con los judíos, se me hacía muy fuerte porque de repente decía, pues en esta narrativa que a veces nos contamos de, ay, a mí me pasan muchas cosas malas, yo decía, este señor está bien cañón. Claro, sabes que aparte en esa época yo era muy bromista en mis terapias, que bueno, ya después descubrí que el humor también es como una manera de ver esta parte, pues no sé si graciosa, pero sí como no tomarte tan en serio las cosas. Y sin duda, yo creo que todos en algún momento hemos sido resilientes. Entonces, pues seguramente vamos a conocer gran parte de nosotras. Y quisiera saber, Patti, ¿qué etapas de tu vida o en qué momentos te has considerado resiliente? Porque yo sé, o sea, por lo que nos hemos conocido a lo largo de este tiempo, sé que eres una mujer que ha pasado también por adversidades y que creo que también cuando uno se convierte en terapeuta o cuando como ayuda a los demás, ¿no? Está en una fundación, etcétera, también es porque hay algo que le movió mucho en su ser y que de cierta manera quiere compartir esto de otra manera. Sí, yo creo que a mí me mueve mucho ese tema, me apasiona poder contribuir a que la gente pase esos baches que luego se presentan en la vida. Y creo que uno de los mayores regalos que se obtienen a cambio es ver cuando dan el brinco a superar esa circunstancia que los tiene un poquito atorados o bloqueados en la vida. Creo que la etapa más reciente o la circunstancia más reciente de resiliencia que yo he vivido, sin duda, ha sido el tema de la pandemia. Hubo muchas cosas que cambiaron, a mucha gente le cambió la vida drásticamente y pues yo creo que nadie fue la excepción, ¿no?
El tema de tener aquí a mis hijos 24/7 y la clase en línea y estar lidiando a la vez con su frustración, la de cada uno de ellos y la mía y la de mi marido, porque creo que todos tuvimos, en esta ocasión, creo que fuimos de cierta manera obligados a entrar en esa resiliencia porque de no haberlo hecho, pues te hubieras quedado en el intento, en la depresión, en la frustración, incluso podríamos haber caído y muchas personas creo que sí cayeron en incluso la amargura por no aceptar lo que estaba pasando. Para mí fue un momento de reinvención. De hecho, es a partir de ahí que yo empiezo con la certificación en coaching ontológico y que empiezo a adentrarme más en el tema de las terapias holísticas, que ya algunas de ellas yo tenía pues más de 15, 20 años de haberlas aprendido, pero no las practicaba más allá de mi entorno o de mi casa, ¿no? Y eso me fue llevando a hacerlo hacia afuera y encontré que era algo que me apasionaba. Entonces, creo que digo, ha habido muchos momentos en mi vida, no es el único definitivamente, pero sí creo que es el más reciente y el que requirió de más herramientas que en otros casos, porque tal vez en otros momentos en donde necesité de esta fuerza interior para poder superar alguna situación adversa o alguna crisis, era, era estar yo lidiando con eso nada más, o sea, de forma muy individual. Y aquí estábamos hablando de una familia, de niños que a edades tan tempranas pues les cuesta más trabajo los cambios. Yo recuerdo mucho que Patricio lloraba enfrente de la clase en línea y decía que él no quería estar viendo a su maestra en un video, que él quería tocarla, que él quería verla, que él quería abrazar a sus amigos, que volver a jugar con ellos en la escuela, su fútbol, etcétera. Entonces, creo que fue un gran reto, porque ahí sí no era yo sola. Tenía que hacerlo yo para poder también apoyarlos a ellos, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido, sí, sin duda el momento que ha necesitado de más herramientas porque había más personas involucradas, no solo yo. No sé tú qué nos puedas comentar, qué nos puedas platicar. Digo, ya nos hemos conocido y en muchos podcasts hemos estado profundizando en algunos momentos de tu vida que también han requerido de muchísima transformación y de esta rendición que también requiere la resiliencia, ¿no? Yo creo que es un factor definitivamente fundamental. Necesitamos aceptar y rendirnos para poder entrar en ese proceso de aceptar lo que está sucediendo para ver qué necesitamos de nosotros mismos para superar esa situación. Yo te puedo decir que no tuve una crisis así, ¿no? Emocional o así, donde haya perdido el trabajo, etcétera. Porque vamos, yo venía de estar casi un año en mi casa por el accidente, regreso así en meses y madres, ¿no? Otra vez. ¿Y qué crees? Que siempre no te sigues quedando en tu casita. Sí. Entonces, pues sí, al igual que tú, yo creo que también pasé como momentos críticos, ¿no? Lo que sí pienso es que continuamente somos resilientes, ¿no? Puede ser cuando pierdes el trabajo, cuando alguien se te muere, cuando rompes una relación, etcétera, ¿no? Porque lo que he aprendido últimamente es que pues la felicidad no es algo que está todo el tiempo, ¿no? O sea, es algo que lo disfrutas, lo vives en el momento, pero también la vida está llena de muchos retos y esos retos los puedes ver amargamente o los puedes ver de una manera
pues para aprender. Y recientemente, y tú lo sabes, pasé por una circunstancia de salud de alguien que yo amo mucho, en la cual no es que tuviera miedo a la muerte, porque nunca le he tenido miedo a la muerte, la respeto como tal y sé que es un proceso, pero conllevaba muchas cosas, principalmente a aceptar la situación que en ese momento estaba, ¿no? Asimilar que a lo mejor que yo no era responsable 100% con esta cuestión que a veces me gusta como tener el control, ¿no? Y creo que fue una bonita etapa pues sí, la pasé muy mal, ¿sabes? Porque no solamente era de que esta persona estuviera enferma, sino saber que de cierta manera este caminar la íbamos a andar ella y yo sola, al menos en las decisiones importantes médicas, que eso era algo que para mí fue muy fuerte, ¿no? Porque, pues sí, de repente cuando acompañas a alguien, y te das cuenta que tú eres la que tienes que firmar, que tú eres la que tienes que tomar responsabilidades, pues sí, tienes que estar como más trucha, ¿no? Pero a pesar de que a lo mejor no hubo ese apoyo familiar, ¿no? De que estuviera acompañando, también me encontré con otras personas como tú, con mis amigos, ¿no? Que me acompañaron. Entonces, sí te puedo decir que fue un momento crítico, muy crítico, porque no solamente me vi reflejada como en esta cuestión de vulnerabilidad, ¿no? O sea, de sentirte no saber qué hacer, porque vamos, o sea, no es lo mismo que tomes una decisión a partir con tu responsabilidad para ti que otra persona y que estas decisiones impliquen su vida, ¿no? Entonces de repente era como muy fuerte y sí te puedo ser muy honesta que llegó un momento, sobre todo los primeros 2 días, que que me cuestioné muchísimas cosas y que mi corazón en verdad estaba roto, roto. No, no por la situación, sino por lo que implicaba la fractura familiar, etcétera. Y después, como yo creo que a veces uno se vuelve más resiliente cuando ve las cosas diferentes. Y en esos momentos de completo llanto y de no saber qué hacer y de rendirme y de pedirle a la vida o a mi amigo que me guiara, porque ni siquiera estaba pidiendo porque en ese momento la salvara o algo así, sino estaba pidiendo porque me diera luz y camino. Sabes, como esta cuestión también, tú toma la decisión, solamente guíame y con las personas adecuadas. Y así fue, o sea, encontré un médico, eh, mis amigos me acompañaron, mi hermana me acompañó, tú me acompañaste, ¿no? Muchas personas estuvieron ahí, pero hubo un momento que cuando yo estaba como meditando y pidiendo, eh, me sentí como Alicia en el País de las Maravillas cuando estás muy chiquita, ¿sabes? Cuando ya sabes que se tomaba y la sé. Sí. Y entonces cuando yo estaba muy chiquita dije, a ver, yo necesitas resolver esto rápido tú, porque esta situación depende de ti, ¿no? O sea, no lo que vamos, no lo que sucede con esa persona, pero sí en hospitales, decisiones, etcétera. Entonces me acuerdo que ese día, Pati, lloré muchísimo, que creo que también la resiliencia tiene que ver con sentirse vulnerable, ¿no? O sea, no es de decir soy fuerte y voy a hacer todo positivo, no, o sea, como que reconocer esto y saqué una hoja y así literal, porque me sentía tan chiquita, o sea, tan desprotegida que hice como una columna y creo que lo platiqué en el podcast anterior, en la cual las veces que me había caído muy cabrón y las veces, y qué hice. Y entonces, de repente, ir como haciendo este análisis de tu vida, de cómo poco a poco has avanzado y has salido adelante,
Pues es como un respiro, o sea, a mí me ayudó muchísimo, o sea, fue como decir, a ver, vamos, te has caído muchas veces y has estado en procesos bien difíciles y has podido salir adelante. Y entonces al otro día, como que las cosas se empezaron a resolver y de cierta manera yo sentí esa fuerza, ¿sabes? Porque creo que a veces, como bien lo dijiste, la rendición es fundamental para dar ese giro que a veces no sabes, pues porque a todos nos juega nuestro toti muy cabrón, sobre todo cuando estamos pasando por esos momentos, ¿no? Desde decir, por a mí estoy sola, es que en verdad no puedo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar, ¿no? Y cuando de repente te rindes y dices, bueno, yo puedo dar esto, pero también tengo que cuidarme, ¿no? Y fue algo que dije que por eso me acerqué contigo en aquella sesión que tuvimos, porque creo que también ser resiliente no es que te eches como Juan Escutia, ¿no? ¿Quién era? No, no, ya lo confundí, como como el Pípila, ¿no? Que sabes que te pones la piedra y quieres salvar el mundo y tú puedes, no. O sea, creo que cuando uno está pasando por momentos complicados en su vida, te tienes que brindar, o sea, blindar tú primero, ¿sabes? O sea, como me apoyé muchísimo en mi terapeuta, ¿no? O sea, como tener herramientas para saber en qué, o sea, con qué cuentas, qué es lo que no cuentas. Y a partir de esas herramientas que tú tengas, salir adelante, ¿no? O sea, tomar decisiones. Y yo creo que la resiliencia tiene que ver mucho con eso, o sea, no, de cómo te cuentas la historia, ¿no? O sea, yo necesitaba contarme la historia rápido, ¿no? O sea, porque eran decisiones rápidas, pero, pero creo que el tiempo y el amor te ayudan como a levantarte, ¿no? Y si crees en algo mágico, pues más. Sí, has dicho algo que creo que es fundamental, que es no se trata de jugarle al valiente para ser resiliente. O sea, no se trata de eso, sino de reconocerte, de saber en dónde estás, de aceptar. Creo que eso también es una pieza muy importante, aceptar que la situación está ahí, aceptar y reconocer cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, qué puedes, qué no puedes, porque definitivamente algo que muchas circunstancias nos enseñan es que no tenemos el control de todo, y eso es algo que tenemos que aprender también. Hay cosas que podemos hacer dentro de una determinada situación, pero hay otras que no están en nuestro alcance, ni en nosotros, ni en nuestro control, vuelvo a insistir, y que también eso tenemos que aceptar y rendirnos ante la verdad de que no lo podemos controlar todo y que no depende, hay cosas que no dependen 100% de nosotros y hay cosas que no dependen ni siquiera un 5% de nosotros, y que eso tenemos que entregar. Y a partir de ahí creo que empieza a venir esta ayuda, porque dices, ok, esto es lo que tengo, esto es lo que no tengo, es así, y a partir de ahí, ¿hacia dónde? Y empiezas en ese reconocimiento a tener claridad de cuál puede ser el paso a seguir para empezar a sobrellevar esa situación o incluso vencerla. Porque de otra forma no podemos, porque si tú confundes esta valentía con la resiliencia, entonces lo que va a pasar es que un poquito más adelante te vas a quebrar aún más de lo que ya estás. Entonces, creo que eso es muy importante cuando estás en una situación así. Y me encanta que tú, que lo has mencionado hace un momento, Viktor Frankl también dice
que cuando estás ante una situación que no puedes cambiar, es decir, no la controlas tú, no depende de ti, no hay nada que puedas hacer en ese momento para cambiarla, entonces tienes que ir a cambiarte a ti mismo. ¿Qué cambias tú dentro de ti para poderla sobrellevar, para poderla pasar de una mejor manera? Y ojo, no está diciendo para salirte de ella, porque hay veces que eso no es una opción. Hay ocasiones en que sí tenemos la opción de salir de eso que nos está dañando, de una relación tóxica, de un maltrato, de un abuso laboral, etcétera. Hay situaciones en donde la opción sí es retirarte de la situación, pero hay otras donde eso no se puede. Y es ahí donde, ¿qué cambias tú desde la responsabilidad para no estarlo viviendo como la víctima? ¿Y qué herramientas tienes para transformarte tú y poderlo vivir de una manera distinta? Al grado que él mismo convirtió un infierno en algo llevadero que lo llevó incluso a sobrevivir, ¿no? Entonces creo que ahí está también la clave, saber si puedo irme o si no es opción y a partir de ahí ir hacia adentro para poderlo vivir de una forma responsable y de una mejor manera, ¿no? De una forma menos dolorosa, que te lleve a reconocer el proceso de aprendizaje que estás viviendo dentro de esa situación crítica y poder tomar esas cosas que el momento te está dando, porque creo que sin duda, por más complicada que sea la situación, hay pequeños regalos que podemos reconocer, pero que para ello necesitamos estar completamente presentes en la situación, porque de otra forma no los vas a ver nunca. Tienes que ir a transformar la forma en la que estás observando lo que te pasa para poder tener esa capacidad de reconocer esos regalos que hay dentro, que siempre los hay, pero no todas las veces los vemos y los apreciamos y los agradecemos, porque nos vamos, recordemos que el cerebro siempre se va a lo negativo, siempre se va a lo que no hay. Y en esa oscuridad, en ese entrar en la oscuridad de la mente de una forma inconsciente, porque lo hacemos inconsciente, pues te nubla la vista de todo lo poquito que pueda haber bueno o positivo o el regalo que pueda haber escondido, pues mientras estés con esa visión nublada por estar en lo negativo, no vas a tener la capacidad de verlo. Y creo que eso también es muy importante en esos momentos oscuros de nuestra vida. Sí, Pati, y aquí siempre a mí me da mucha risa algo, porque pues sí, bueno, la mayoría de las personas meditan o que ya han tomado su bonita ayahuasca o que ya se han ido a hacer su camino del Santiago o, ¿sabes? O como que son muy zen, etcétera. Pero creo que ahí es cuando uno debe de, pues no demostrarlo, sino más bien como de sacar todas esas herramientas, ¿no? Porque a veces pues sí, cuando todo fluye y el mar está muy tranquilo, ¿no? Pues es muy fácil. Pero la otra vez estaba leyendo, me compré unas cartas de tarot, así muy locas, y había una que decía cuál era la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento. Creo que en estas herramientas que a veces tenemos, que se nos presentan como para mejorar y sabernos conocer, eh, muchos como que acumulamos el conocimiento, ¿no? Y cuando viene el examen, así como siempre lo he dicho,
pues uno comete los mismos errores, empieza como a decidir desde el ego, tiene mucho miedo, se olvida que forma parte de uno, ¿no? Entonces, ahí es cuando la vida nos dice de una manera muy linda, comparte tu sabiduría, no solamente contigo, sino con tu alrededor. Y tienes razón, Pati, yo creo que cuando uno empieza como a agradecer lo que uno tiene, ¿no? Aunque el día esté muy gris y de repente digas, no mames, o sea, no sé cómo, por dónde seguir, pero si empiezas agradeciendo que al menos amaneciste, siento que la vida cambia, ¿no? O sea, no es de volvámonos optimistas y claro que no, porque somos seres humanos y vivimos y tenemos muchas emociones eh, continuamente. Yo creo que a lo mejor la gran pregunta que nos deberíamos de hacer es qué hemos aprendido de nosotros mismos en estos momentos difíciles y no echarlo al saco roto, ¿no? O sea, sino decir, hoy aprendí a amarme nuevamente, ¿no? A no sacrificarme. O sea, como que estas pequeñas lecciones no se tiren. De repente creo que sí es importante detenernos y darnos cuenta qué es lo que hemos aprendido de esa situación y cuáles son las capacidades que tenemos, ¿no? Para, pues sí, para buscar nuevas salidas a un conflicto, ¿no? O sea, yo creo que los problemas no es que se presenten por presentarse, o sea, la vida es muy sabia y nos muestra siempre un abanico de situaciones para poder, pues sí, poner a prueba todos esos aprendizajes que hemos tenido, ¿no? Y justo este libro que mencionas, hay una frase que a mí como que se me quedó muy, muy adentro. Él decía que son nuestras decisiones, no las condiciones, la que determinamos quiénes somos. Y eso es muy como un balde de agua fría, porque cuando te das cuenta que cada paso que has dado es muy importante porque de ahí se va a determinar cómo ves la vida y qué herramientas tenemos nosotros desde niños. Por eso es bien importante la educación que le damos a los niños, cómo le damos esas herramientas a los niños para no victimizarlos, para no convertirlos en alguien que sufre igual que yo, porque yo no tuve una mamá, entonces te sobreprotejo y entonces vas a crear a un chiquillo con miedo a la vida. Y claro, también yo le comentaba a la doctora, porque algo que a mí me alucinaba la cabeza, es decir, porque dos personas que tienen como la misma historia, una puede salir adelante y la otra no. Y ella me explicaba que a nivel neuronal también se heredan ciertas características, las cuales te hacen ser más resiliente que otras, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, y si yo no lo tengo, lo puedo adquirir, ¿no? ¿Dónde lo compro? ¿Cómo? Lo puedo desarrollar. Me decía que sí, o sea, que tiene que ver mucho con cómo, exacto, cómo observas la vida, ¿no? Y eso lo hizo un curso de milagros, lo dice el coaching, lo dice hasta la metafísica, ¿no? Entonces, yo creo que no, que sí nos debemos de quitar este rollo de no nos contemos la historia que algún día nos dijeron que era eso, que era nuestra vida. O sea, sé que es que tú y yo tenemos contextos diferentes, que las personas que nos escuchan tienen contextos diferentes, pero eso no significa que no puedan ver la vida más ligera. Definitivamente, y lo hemos hablado muchas veces, Yu, en muchos episodios, la vida son elecciones. Y esa es una elección muy importante, cómo observamos y cómo experimentamos lo que nos sucede. Y a partir de ahí pueden detonarse muchas cosas hacia el lado
próspero o hacia el lado de la víctima. Si tú estás eligiendo estar en el rol de la víctima y desde ahí observar lo que te pasa, le cedes absolutamente todo el control al exterior de cómo se siga desarrollando esa situación, porque tú eres una víctima y la víctima no hace más nada más que ser la víctima. Sueltas, en esa elección eliges también deshacerte de toda tu fuerza y tu poder y tu sabiduría interior para dársela al resto de la situación, para dársela a las otras personas involucradas, para simplemente ser un palito de un tronco en un río que es arrastrado según decida la corriente. Cuando eliges procurar conscientemente ver qué puede haber bueno en una determinada situación, cuando eliges rendirte y aceptar desde este lugar de decir, bueno, esto está sucediendo, ya estoy aquí, y a partir de aquí, ¿qué puedo hacer diferente? Eso te va a dar muchísimas posibilidades que estando en el rol de la víctima no vas a tener. No tienes ese acceso porque, como digo, vas simplemente arrastrado en esta corriente y no haces nada más que flotar hacia donde la corriente te lleve. Y si en el inter esa corriente que te lleva te golpea con una roca, te golpea con un tronco más grande que tú y te va golpeando, golpeando y te va a seguir porque no tienes absoluto control, simplemente eres llevado. Esa es la diferencia. Y ahorita mientras hablabas, recordé una frase que me encantó escuchando una entrevista que le hacían a un escritor que se llama Emilio Carrillo. Y él dice esta frase que a mí me parece maravillosa, que es que Dios es Dios y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Y creo que es ese juego de palabras, como él mismo lo describió, tiene una profunda reflexión y enseñanza, porque todos somos Dios. Hemos hablado mucho de esta unidad, de este ser uno con Dios y no estar como nos han enseñado muchos separados de Dios. Y entonces en esa unidad y en ese ser Dios, ahí tenemos esa sabiduría divina. Todos tenemos esa sabiduría divina dentro de nosotros, pero no tenemos acceso a ella mientras somos nosotros, mientras estás en el ego. El ego que cree que lo controla, que cree que sabe cómo, que según él toma decisiones y demás, cuando en realidad si tú entras en esta aceptación, te desconectas del ego y entras en esta sabiduría y conectas y le pides al Dios que esté en ti, que te guíe, que fue lo que tú hiciste, las posibilidades aparecen, porque te estás dejando guiar por esa sabiduría que sí tiene una visión más amplia de por dónde salir de una manera más ágil, menos dolorosa, con mayor aprendizaje. Y es totalmente diferente al ego que se resiste a lo que pasa, que se enoja por lo que pasa, que maldice lo que pasa, que se frustra por lo que pasa. Y en esa frustración y en esa resistencia es donde más experimentamos el dolor. Creo que cuando uno tiene ciertas dificultades en su vida, que todo el mundo los tenemos y que a veces a lo mejor esas rachas de repente dices, ay, ya, por favor, ¿no? Ya búscate a otro, ¿no? No sé si veías como ese meme que decía,
sé que soy un soldado, bueno, refiriéndose a Dios o a la divinidad, como quieras, pero ya búscate otro, ¿no? O sea, como este juego. Pero creo que es eso, ¿no? O sea, es un poco de todas las herramientas que nos hemos dado y que hemos tenido a lo largo de la vida, pues a lo mejor solamente pues es como una oportunidad para despertar los talentos que se nos habían olvidado y que están ahí. Y la única manera de volver a escucharlos, pues justo es volver a nosotros. Así es, Yu. Creo que mucho de lo que implica el ser resiliente es precisamente saber que tú no eres la situación que te está sucediendo, no eres aquello complicado por lo que estás pasando, no eres eso que te está doliendo. Somos, somos mucho más que esas experiencias, pero como seres humanos hemos tal vez erróneamente aprendido que la felicidad y el estado de paz depende de lo que suceda en el exterior, cuando en realidad puede haber paz interior en la peor de las tormentas. Y tenemos muchos casos de gente que ha pasado como procesos muy complicados de vida y que te habla de esta paz interior a pesar de todo lo que le estaba sucediendo, ¿no? Entonces, creo que es un proceso de saber transformar en uno mismo aquello que sea necesario para pasar el bache, para poder sobrellevar cualquiera que sea la situación, porque como hemos dicho muchas veces, hay ocasiones en que no podemos cambiar las circunstancias. Y entonces a quien tienes que cambiar para pasarlo lo mejor posible dentro de esa circunstancia es a ti. Pero no es lo que comúnmente hacemos porque no nos enseñaron a resolverlo de esa manera. Y cuando nos damos cuenta que hemos estado viendo la vida desde una perspectiva que no es tan real, y Curso de Milagros te lo dice, es como saber que la vida es como si fuera una película. Y en el momento en que si tú pones una película o estás viendo Netflix o lo que sea y le pones pausa, lo que tú ves en la pantalla es una escena congelada de la historia que está pasando ahí. Y si nosotros pudiéramos ponerle pausa a nuestra mente, que es la que está recreando toda esta ilusión que nos dice que ese sufrimiento no se va a acabar, o por qué a mí otra vez, o como decías tú ahorita, ya, Dios, búscate a otro porque yo ya estuvo con todo lo que me ha pasado, es poner esa pausa y darnos cuenta que tú no eres eso que te pasa y no eres todas las experiencias de dolor o de abandono o de abuso o de violencia que has vivido. Tú eres ilimitado, divino y maravilloso, pero nuestra mente que no sabe cómo resolver este tema o cómo salirse de esas experiencias o cómo ponerle pausa al botón, y no es ponerle pausa a lo que te está sucediendo, es ponerle pausa a la mente que te está diciendo que es lo peor que te puede pasar, que nunca vas a salir de ahí, que cómo es posible que estemos 2 años encerrados con COVID, que desgracia. Es como pausar la mente y darte cuenta que incluso si estuvieras en el cine y se apaga esta proyección, se queda la imagen de la pantalla en blanco. Y entonces te das cuenta que que tú estás separado de esa circunstancia. No eres la circunstancia. Y es así como mucha gente ha logrado salir victorioso de cosas como el Holocausto. Porque si tú te vuelves uno con esa experiencia de dolor, pues es mucho más complicado que salgas de ella.
pero siempre tenemos esa capacidad de hacer un alto y separarnos un poquito de lo que está pasando. Y en esa separación, reconocer cuáles son las fortalezas que nos pueden ayudar a caminar dentro de esto que sucede. El fin de semana fui a comer con una muy buena amiga, con el galán. Tacha ese galán, pero bueno, paréntesis. Eh, pero yo iba con esta cuestión de no, yo voy a ayudar a mi amiga y, y la voy a súper apoyar y así, ¿no? De repente empezó a hablar y me dio una lección de vida bien cañona de resiliencia, pero muy cabrón. Y lo primero que me decía, obviamente que cuando terminas una relación, sobre todo cuando hay un engaño y estas cosas, pues sí merma mucho en tu, pues sí, en tu autoestima, ¿no? Y entonces te empiezas a juzgar y empiezas a decir, fue mi culpa, ¿no? O sea, como que empiezas a cargar cosas que no, que siento yo que no son tu responsabilidad, sino cuando hay una infidelidad, pues es una decisión de esa persona, pero no tuya, ¿no? Y entonces ella, mientras hablaba y me decía, y de repente la notaba súper tranquila y súper, muy conectada con ella y muy, ¿sabes? Como con los pies súper puestos en la tierra, me dijo algo que me dejó muy impactada y era como, yo sé que tengo que pasar todo esto para vivir un invierno en mi vida, pero yo no soy ese invierno. Yo soy más que ese invierno y sé que pronto va a haber una primavera. Ay, y cuando me lo dijo, o sea, como que te vienen como muchas cosas, ¿no? Y creo que a veces no nos damos oportunidad de pensar lo que acabas de decir. O sea, lo que estoy pasando eh, también va a pasar, ¿no? Es una de las frases que a mí me gusta mucho de un cuento, que no todo perdura, solamente que a veces Toti o tu ego, como lo quieras llamar, está ahí como tirándote la verdad mucha mierda, ¿no? O sea, como desprestigiándote, como empezándote a comparar con los demás, como diciendo esto es lo peor que me ha pasado y a veces no nos detenemos justamente a darnos cuenta todo lo que ya hicimos y todo lo que ya de cierta manera pasamos como el examen, ¿no? O sea, y un buen amigo que escribió sobre el tema me dijo, es importante empezar a reconocer nuestros logros y la única manera que a veces es hacerlo y yo lo empecé a hacer porque estaba pasando justo por un momento en el que no sabía como muy bien hacia dónde dirigirme. Me dijo, escribe las cosas más fuertes que has tenido y las sabes, y las que tuviste una resolución positiva. Y léelas todo el tiempo. Y de repente era como, ¿sabes? Estabas como en tus 5 dramas con Toti ahí, ¿no? Así de, no, esta vida pesta, ya Con sé. tus 5 o más dramas, o sea. Sí. Entonces volver como a esa lista y volver a todo lo que hiciste, como que te da bueno, al menos a mí me lo dio, me dio como esta fuerza para decir, a ver, si hace 10, si hace 15, si hace muchos años yo pude lograr esto, esto solamente es una lección y no estoy sola, ¿no? Ahora tengo esto que se llama sabiduría o experiencia, ¿no? Que a veces creo que el tiempo también te la da. Y no quisiera como terminar el episodio sin decir, yo he entendido que la vida no es que hay que esperar una tormenta, ¿no? O sea, no es de decir me va a ir de la fregada, no, sino más bien que creo que esa es la gran labor de todos, es empezar a que te toque la tormenta, que estés debajo del agua y después de eso aprender incluso a fluir con ella, ¿no? Hace tiempo leí un libro que decía, cuando no sepas cómo moverte o hacia dónde ir, conecta con la madre agua, ¿no? Y dile y que se lleve todo lo que no necesita, porque realmente el agua es esto, ¿no? O sea, ella misma busca su cauce hacia el mar, ¿no? Entonces, y también decía,
cuando no te sientas en un lugar seguro, conecta con la tierra, que ella sabe moverse y volver a lo que ha pasado con los sismos, ¿no? Se mueven las placas, pero al final del día se vuelve otra vez esa estructura sólida, ¿no? Y así, o sea, y cuando no puedas con tus pensamientos, ofréceselos a la madre viento, ¿no? O sea, un poco ir conectándote, que eso siento que lo tenemos porque estamos compuestos de los elementos al final del día, nosotros también. Sí, también es muy importante eso que acabas de decir, aprender a saber que cada una de esas experiencias llega por una razón, que incluso nosotros de alguna forma, incluso no consciente, pero nosotros elegimos de alguna manera esas situaciones que nos suceden, por más ilógico que parezca. Y yo creo que en realidad las elegimos para eso, para crecer, para aprender, para fortalecernos, para entender determinadas cosas de una forma distinta. Y lo que nos falta siempre saber dentro de eso es como tú dijiste, que es simplemente un proceso y va a pasar. Y que una vez que pase, lo ideal es saber reconocer cómo salgo de esa experiencia, porque si reconozco por qué está ahí o que hay un fin para lo cual esa situación llegó, entonces eso me ayuda a salir un poquito del drama y a una vez que paso la tormenta, detenerme de nuevo y qué hay positivo detrás de eso para mí como ser. O sea, porque a lo mejor la experiencia no trajo en sí nada positivo para mí, sino al contrario, trajo dolor, trajo pérdida, trajo sufrimiento, etcétera. Pero como ser, ¿qué me trajo? Y siempre te trae algo, pero como estamos metidos en el rol de la víctima diciendo que por qué a mí y que cómo es posible y que no me lo merezco y que yo también que me porté en la relación y cómo me hicieron eso, pues en realidad tal vez no te lo hicieron. Y lo que sea que haya pasado, que terminó con la relación, pues te lleva a ti a otro nivel para que la siguiente relación, si aprendiste a descubrir qué era y a sanar lo que tenías que sanar, seguramente la siguiente relación va a ser en otro contexto completamente diferente. Pero si tú sigues metido en lo mismo, pues probablemente se repita. Y esa es la diferencia, cuando aprendo a tomar una experiencia como lo que es y cuando me sigo quedando en el rol de la víctima. Creo que desde ahí podemos partir para saber qué es lo que puede venir para mí posterior a cada una de esas experiencias dolorosas que se presenten en la vida. Para ir cerrando el episodio y no perder la bonita costumbre de recomendar algo. Pati, si tú tengas algún libro, alguna frase, algún podcast, algún remedio que nos Sí, ayude. este podcast lo puedo recomendar mucho, mucho. Y ustedes también ayúdenos a recomendarlo. Sí, Yu, aquí quisiera recomendar dos cosas, básicamente. Una es muy práctica y a mí me ha funcionado muy bien. Y es que cuando estamos en la pregunta, cuando nos salimos de la parte del ego que quiere resolver las cosas, porque el ego siempre en su carácter protagónico te dice que él lo tiene que resolver. Y creo que hay algo más allá que resuelve, pero que necesitamos darle permiso. Necesitamos salirnos del ego y dejar que esa mente maestra o que el universo, lo divino, como sea que cada uno lo identifique, resuelva cualquier situación que por alguna razón no está funcionando para nosotros. Y cuando preguntamos cómo puede mejorar una situación, sin que y dejemos que de nuevo el ego venga a tratar de resolverla, las respuestas empiezan a llegar y empiezas a encontrar como el camino. Entonces, preguntas que podemos hacer es cómo puede mejorar esta situación o qué hay de bueno en esta situación
que yo no estoy viendo? ¿O qué se requiere para que yo tenga la claridad sobre esta situación? Y son preguntas muy sencillas, que mientras tú de verdad las preguntas y las dejas sin quererlas contestar, la respuesta va a llegar de alguna forma. Pero necesitamos estar en esta apertura de recibir esa ayuda y esa guía de alguna forma y estar conscientes de que el ego no es la mejor respuesta. Entonces, callar un poquito la mente y simplemente preguntar y de una manera muy humilde esperar que las respuestas lleguen. A lo mejor va a tardar una semana la respuesta, a lo mejor va a tardar 3, un mes, pero la respuesta siempre llega. Y a veces nos desesperamos y decimos, no, es que no funciona esto. Sí funciona, pero no va a funcionar en el instante que tú quieras. Hay veces que la respuesta es muy rápida, otras veces tarda un poquito más, pero porque así se requiere que suceda y que en el proceso de esperarla, pues las cosas se siguen acomodando. Y otra cosa que quiero recomendar es un libro maravilloso de Viktor Frankl que se llama El hombre en busca de sentido. Tiene muchísimas frases buenísimas, pero una de las que más me gusta es que cuando no puedes cambiar las circunstancias a tu alrededor, necesitas cambiarte a ti mismo. Y es lo que él hace y lo que lo lleva incluso a salir de ese campo de concentración tiempo después y toda esta transformación que él hace para evitar el sufrimiento estando ahí dentro y lo convierte en una experiencia súper enriquecedora. Y creo que si aprendemos a hacer eso cada uno de nosotros en cualquier situación que veamos complicada en nuestra vida o que nos esté doliendo, si aprendemos de esa sabiduría que este hombre nos plasma en este libro, a ir dentro, a transformar lo que haya que transformar para pasarla mejor dentro de esa experiencia que no está en nuestras manos cambiar. Es una herramienta súper poderosa en donde podemos transformar precisamente ese dolor y ese sufrimiento en un alimento para el alma, diría yo. Entonces, esa sería mi recomendación. Y con eso cerramos el episodio del día de hoy. Mi querida Yu, muchísimas gracias y nos escuchamos a la próxima. Hemos llegado al final de este episodio y esperamos que te hayas llevado una buena reflexión, pero sobre todo un buen chascarrillo. Recuerda que nos escuchamos dentro de 15 días y estaremos encantadas de tener contacto contigo. Lo puedes hacer por medio de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Entre Carajillos y Chascarrillos, en Instagram y YouTube como Carajillos y Chascarrillos. Recuerda que si este material es de valor para ti, nos ayudas mucho compartiendo y nos ayudas mucho suscribiéndote a todas nuestras plataformas. Te invitamos a ver el mundo de otra manera y qué mejor hacerlo acompañados. Hasta la próxima.